buenas noches. Bienvenidos aquí a la Iglesia Adventista Hispana de Garland. Gracias por acompañarnos en esta noche en la cual tenemos el privilegio de volver a abrir la palabra de Dios en esta serie de temas en cuanto a la proximidad de la venida del Señor. ¿Cuántos estamos anhelando ese día, cuando venga el Señor? Con ansias al ver lo que está pasando en el mundo, sabemos que aún está a las puertas y debemos de prepararnos de espíritu, alma y cuerpo para estar listos para su venida. Y eso precisamente es el tema de esta noche, preparación para la venida del Señor. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar los rostros para solicitar la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, honrado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra y solicitamos la presencia y la dirección del Espíritu Santo, de tal forma que cada palabra y cada pensamiento no venga de este ser humano, sino que venga directamente de ti y que haya cabida en nuestros corazones. Te lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias y gustan seguir la lectura, se encuentra en Mateo 24, los versículos 42 al 44. Mateo capítulo 24, los versículos 42 al 44. Y dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que su casa fuese asaltada. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estad preparados. Interesante que el capítulo entero de Mateo 24 habla no solo de las señales de la venida del Señor, sino que habla de una forma clara de la gran necesidad de estar preparados para la venida del Señor. Inclusive en el versículo 33, Mateo 24, versículo 33, dice así también: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y ciertamente hoy en día, al ver las cosas que están pasando en el mundo, podemos darnos cuenta sin lugar a dudas que la venida del Señor está cerca. La hermana White dice en Primeros Escritos, páginas 119 y 120, vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparados, preparados, preparados. Porque la ardiente ira de Dios se ha de manifestar muy pronto. Vi que los hijos de Dios se encuentran en un terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y cuánto vale el alma. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles de justicia. Note bien lo que dice ella: era deber de ellos humillarse. Era deber de ellos humillarse ante la proximidad de la venida del Señor. Se relata la experiencia de dos cristianos que se encontraban en un culto de oración. Y los dos se encontraban de rodillas, orando, solicitando por su vida espiritual. El primero de ellos se extendió en la oración y se le oía casi en toda la iglesia, casi a un grito, diciendo: Señor Dios, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo.
Y cuando finalmente terminó su oración y comenzó a orar su compañero, sencillamente terminó su oración diciendo: Señor, mejor tápale los hoyos. A veces nosotros estamos rogando que Dios nos llene de su Espíritu Santo, pero la verdad es que tenemos escapes espirituales. Lo que Dios pone sobre nosotros se nos va, no se nos queda. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que ha escuchado un sermón o ha escuchado algún seminario, alguna lección espiritual que le ha tocado el corazón, pero solamente en cuestión de días después usted se le ha olvidado por completo lo que fue compartido mediante el ministerio del Espíritu Santo? Es porque hay grietas en nuestra vida, hay hoyos en nuestra vida, hay escapes que aunque el Espíritu Santo nos llena, nosotros perdemos el valor espiritual porque estamos también conectados con el mundo. Siempre me llama la atención las palabras. En el Himnario Adventista del Séptimo Día, página 187, número 187. Ese canto que conocemos también: Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma y espíritu. Tú me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Luego el coro: cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven, oh ven, y cólmame. Mis queridos amigos, lo que más necesitamos en la espera de la venida del Señor, en estos últimos días, necesitamos estar preparados mediante el Espíritu Santo que colma y llena nuestras vidas. Cuán a menudo nosotros reconocemos claramente las señales de los tiempos. Inclusive si fuésemos a recorrer las señales, que son 7 principales en Mateo 24, nos daríamos cuenta que casi todas se han cumplido. Pero a veces, aunque vemos claramente expresadas las señales de los tiempos, aunque por televisión y por radio nosotros nos damos cuenta que el Señor está en las puertas, hemos recibido una especie de indiferencia al relacionarnos con las señales que vemos. Hay un libro que se titula La tormenta de Isaac. Es un libro bastante interesante porque fue escrito acerca de aquel gran huracán que sucedió en el año 1900 y pegó a la isla de Galveston, a unas cuantas horas de aquí, en la parte sureste de Texas. El autor del libro explica cómo los habitantes de Galveston no creían que un huracán de ese tamaño golpearía su isla. Y por ende, aunque veían las nubes acercarse, aunque veían los vientos incrementarse, aunque ellos veían de que algo había cambiado en el clima, no creían que iba a haber una tormenta tan grande. Y el autor describe que aun cuando la lluvia llegó y el agua en las calles comenzó a subirse, que se veía a los niños jugando en las calles como si nada. Se veía a los señores levantándose de la cama y preparándose, yéndose al café de la esquina para tomar su café, como todos los días, como si nada. Se podía apreciar a las señoras juntándose para su té y para tejer, como todos los días. Nadie creía, aunque veían las señales, de que un huracán se acercaba. Y por ende, ese día, en el mes de septiembre, en el año 1900, murieron más de 6,000 personas en la isla de Galveston, porque aunque veían las señales, no se prepararon para el catástrofe. En la historia del Éxodo, nosotros encontramos una exhortación para nosotros que nos ha tocado vivir en los últimos días. La Biblia nos da estas historias para que veamos cómo obró Dios en el pasado y se repite la obra de Dios en el tiempo del fin.
Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, ustedes recuerdan bien ese pasaje, dice, estas cosas le sucedieron a ellos, por ejemplo, para nosotros, y fueron escritas para advertir a nosotros, a quienes nos ha tocado el fin del tiempo. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 11, Éxodo capítulo 12, versículo 11, noten bien lo que dice ahí. Era la instrucción de Dios para el pueblo de Israel cuando estaban a punto de comer la Pascua y salir de Egipto. Éxodo 12, versículo 11 dice, lo comeréis así, hablando de la Pascua, ceñida vuestra cintura, las sandalias en vuestros pies y vuestra vara en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Era como quien dice la última cena. En esclavitud estaban a punto de salir a libertad. Y Dios les dice con palabras claras, ustedes están a punto de salir, así que coman con prisa. Las sandalias en vuestros pies, si conocemos un poco de la cultura hebrea, nunca se permitían las sandalias dentro de la casa. Siempre se quedaban afuera en la puerta. Y si la palabra de Dios decía, coman la cena dentro de la casa con las sandalias puestas, era otra manera de decir, estén completamente vestidos, listos para salir, tan pronto como terminen la cena. Hay algo importante en eso. Podemos percibir en la advertencia de Mateo 24, como en otros capítulos del Nuevo Testamento, que hablan acerca de la proximidad de la venida del Señor, que en estos últimos días usted y yo debiésemos vivir listos, preparados para salir para el cielo. Por eso no debemos de atarnos demasiado a nuestro trabajo, atarnos demasiado a los placeres de este mundo, atarnos demasiado a las relaciones que nos alejan de Dios, atarnos demasiado a los recursos, el dinero, las cosas que nos desvían la atención del Señor. Como en el tiempo de la Pascua, justo cuando el pueblo de Dios estaba a punto de salir de Egipto en libertad, nosotros que estamos por la gloria de Dios a punto de salir de este mundo, de esclavitud del pecado y entrar en libertad en el Señor, debiésemos estar ceñidos con nuestro calzado puesto y listos para salir a encontrar a Cristo Jesús. Es interesante la historia de la reina Victoria, muy querida la reina Victoria de Escocia. Ella tenía un hábito muy particular. Le gustaba llegar de repente a las casas de la gente que vivía en el campo, en los alrededores de la ciudad. Inesperadamente a ella le gustaba llegar, sin anunciarse. Y por ende la gente de Escocia, conociendo sus hábitos de ella, casi en cada casa tenían la casa limpia, impecable, todo en orden. Y aparte una silla especial cerca de la puerta. Nadie se sentaba ahí, solamente la reina Victoria cuando ella llegaba inesperadamente a las casas. Por cierto, la gente de Escocia por naturaleza era una gente limpia, preparada. Pero la práctica de la reina les hizo estar aún más comprometidos en tener sus casas en orden. Y solían decir la gente de Escocia, tal vez hoy ella vendrá. Hay una lección espiritual en eso para nosotros. Debiésemos vivir usted y yo como aquellos que están listos para la venida del Señor. Nuestra vida debe de estar en orden, nuestros recursos en orden, nuestra salud en orden, nuestra familia en orden, nuestros deberes en orden y sobre todo nuestra vida espiritual en orden. Porque tal vez hoy vendrá el Señor por nosotros. La bendita esperanza la llama la palabra de Dios, la bendita esperanza. ¿Cuándo es bendita una esperanza?
cuando uno espera con ansias, cuando uno anhela algo. Cuando un esposo y una esposa están separados por algún tiempo, por algún viaje inesperado o por algún deber del trabajo, y hay semanas que pasan que no se ven el uno al otro, y uno llega al aeropuerto para esperar a la esposa o para esperar al esposo. Me ha tocado muchas veces ver los rostros de las personas que está esperando la llegada de su ser querido. Y es una ansiedad, es un anhelo que no tienen que decir nada, se describe en su rostro. Y cuando por fin ven a ese ser querido que viene y comienzan a correr hacia esa persona y lo abrazan. Qué momento tan precioso. La bendita esperanza. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué clase de esperanza? Bendita, deseada, esperada, anhelada. Tal vez el problema para algunos de nosotros como cristianos es que no es tan bendita, no tan anhelada, no tan esperada. Y rápidamente podemos caer en esa situación si nos enamoramos de las cosas de este mundo. Si somos atraídos por los placeres del mundo, la venida del Señor no es tan importante. Si estamos tan ocupados en nuestro trabajo y en nuestra carrera y hay cosas que no hemos logrado, la bendita esperanza de la venida del Señor se puede esperar. Por el otro lado, cuando uno no se encuentra preparado, la expectativa es completamente diferente. Por un lado, cuando uno está preparado, es bendita. Es algo precioso, es algo que uno anhela con todo el corazón. Y la Biblia, el Espíritu de Profecía nos dice que como cristianos viviendo en el tiempo del fin, debiésemos anhelar la venida del Señor así como anhelamos el aire que respiramos. Que no poder vivir sin Él. Por el otro lado, cuando no anhelamos la bendita esperanza, la expectativa, la espera es totalmente diferente. Noten las palabras del apóstol Pablo. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice así: si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por esos pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor de fuego que ha de devorar a los infieles. Noten bien, la palabra de Dios dice, por un lado, es una bendita esperanza para aquellos que están en comunión constante con Cristo. Pero para aquellos que están involucrados en el mundo, en comunión con Satanás y el mundo, es una horrenda espera. Bendita esperanza, horrenda espera. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La falta de Cristo en la vida. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, todo es esperanza. Cuando no tenemos a Cristo en la vida, todo es una horrenda espera. Se nos hace largo. La enfermedad nos abate. Las faltas de comunión en el hogar nos destruye. La falta de progreso en el trabajo nos deprime, porque es una horrenda espera sin Cristo. Pero qué esperanza hay cuando el ser humano dice, yo no puedo por mi cuenta, yo no puedo, yo necesito a Cristo todos los días, necesito a Cristo que me fortalezca. Entonces se convierte en una bendita esperanza. En Cristo todas las cosas cambian. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 7 y 8.
1 de Corintios 14, versículos 7 y 8. Aún los instrumentos musicales, dice Pablo, como la flauta o la cítara, si no dan notas bien distintas, ¿cómo se sabrá lo que tocan? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla? ¿Por qué les leo esa cita? Porque me parece que uno de los problemas que tenemos como iglesia, que esperamos la venida del Señor, es que muchas veces el mensaje que damos no es cierto, no es claro, no es distinto. Está un poco flojo, no es un sonido claro. ¿Y por qué? Porque a veces el mensaje directo es un poco difícil de aceptar, un poco difícil de abrazar, de anhelar, porque cala. Pero Pablo dice, ¿quién se va a alistar para la batalla? ¿Quién se va a alistar para el día final si no está escuchando un mensaje claro, cierto, distinto? Mi hija menor, la más chica, tiene 22 años ahora, pero yo me acuerdo bien cuando era un pastor asociado en la ciudad de Los Ángeles, trabajando en la iglesia central de Los Ángeles, y a veces nos tocaba ir al centro, a las calles de Los Ángeles. Y ella y yo a veces caminábamos de la mano por esas calles bien transitadas en el centro de Los Ángeles. Y ahí íbamos, a unos solos pies de todo el tráfico. Y a veces, cuando no había mucho tráfico, ella se soltaba de la mano y se metía a la calle. Si no venía carro, yo le decía, Daphne, Daphne, hazte para acá, hazte para acá. Con ese tono de voz, porque no había peligro inminente. Pero otras veces ella iba conmigo y se soltaba de la mano y habían carros pasados, pisaba la calle, daba yo el mismo mensaje pero con otro tono. Daphne, Daphne, hazte para acá. El mismo mensaje, pero con un tono diferente. ¿Por qué? Porque las circunstancias eran diferentes. Cuando no hay peligro se puede dar un mensaje suave, pero cuando hay peligro inminente hay que dar el mensaje con fuerza. No hay que esquivar la verdad, no hay que ponerle moño, hay que decir las cosas como son. Y Pablo dice, ¿quién se alistaría para la batalla si no hay un mensaje claro y distinto? Volviendo aquí a la historia del Éxodo y la preparación del pueblo de Dios para salir de Egipto, para ingresar al desierto y para entrar en la tierra prometida, encontramos ahí mismo en Éxodo capítulo 12 algunos consejos que son buenos para nosotros, a quienes nos ha tocado los últimos días. Noten conmigo, Éxodo capítulo 12, versículo 21. Éxodo capítulo 12, versículo 21 en adelante. Note lo que dice. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, id y elegid corderos para vuestras familias, para sacrificar la Pascua, y tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre que tendréis en el hebrillo, y untar el dintel y los postes con la sangre. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Y al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. Uno dice, qué linda historia de la Pascua, de la salida de Israel. Pero noten, hermanos, ahí hay unos consejos muy especiales para nosotros. En primer lugar, decía, elegid cordero para vuestra familia. Elegid cordero para vuestra familia. ¿Quién es el cordero? Juan capítulo 1 dice que Juan el Bautista estaba bautizando
levantó la vista, vio venir a Cristo Jesús y dijo: mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Y el consejo justo antes de salir de Egipto para buscar la libertad era que cada familia buscase el Cordero. Mis queridos hermanos, si jamás hubiese un momento donde necesitamos la matutina y la vespertina en nuestros hogares, es ahora. Si hubiese un momento donde necesitamos estar unidos como familia bajo la bandera de Cristo, es ahora. Con tanta distracción que hay, la televisión, la música, las amistades que nos alejan de Dios, como familias, cada familia necesita buscar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo lugar, el consejo fue untar el dintel y los dos postes. ¿Con qué? Con la sangre. Nuestros hogares deben tener claramente marcada la bandera de Cristo Jesús. Hay solamente dos banderas: la de Cristo, la del enemigo. Y tristemente en nuestros hogares muchas veces tenemos películas, música, objetos que no honran a Dios, sino que traen deshonra para el reino de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, como el pueblo de Israel del antaño, ungir o untar la sangre de Cristo sobre la puerta principal de cada casa? ¿Cómo podemos hacer eso? Estableciendo claramente que Cristo es el Rey de ese hogar. Debiésemos nosotros comenzar el día, terminar el día y cada hora del día estar preparados para dar testimonio de quiénes somos nosotros. No importa si estamos en el hogar, si estamos en la tienda, si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, la gente debiese saber que Cristo es el Rey de nuestras vidas. Me gusta mucho lo que dice San Francisco de Asís: predica la palabra de Dios siempre y cuando es necesario, utiliza palabras. Nuestra vida debe de ser un mensaje diario de que Cristo es el Rey. Tercer lugar, decía el consejo al pueblo de Dios: y ninguno de vosotros salga hasta la mañana. Debiesen quedar en sus hogares hasta la mañana, no debiesen salir. Y yo veo una relación muy especial con el tiempo del fin. Yo puedo casi oír al Señor diciendo a sus hijos hoy en día: no salgan de vuestra casa, no salgan de los confines del territorio, de lo seguro de vuestro hogar espiritual. No estamos en un momento para estar saliendo en busca de las cosas del mundo. Al ver sobre el horizonte de que Cristo viene pronto, debiésemos nosotros estar encerrados en la gracia de Dios. Por último, decía el consejo de Dios al pueblo de Israel que estaba de salida: no salgan hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios. El ángel de la muerte iba a pasar para herir ¿a quiénes? A los egipcios. No el pueblo de Dios, sino a los infieles. Lamentablemente dice la hermana White de que algunos del pueblo de Dios recibieron la herida que estaba destinada para los egipcios porque ellos estaban o se encontraban desobedientes a los mandatos de Dios. La hermana White dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 214: cuando la voz de Dios despierte a los muertos, saldrán del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones y los mismos gustos, aversiones y hábitos que poseían en vida. Noten bien, Dios no obrará ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. En otras palabras,
si nosotros, usted y yo, vamos a ser regenerados, recreados por el Espíritu de Dios, será aquí y ahora. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, tenían que seguir estrictamente los mandatos de Dios o iban a recibir el castigo destinado para los egipcios. Aún siendo el pueblo de Dios, si no siguiesen exactamente al pie de la letra el mandato de Dios, iban a quedar heridos al igual que los enemigos de Dios. Y en estos días finales, Dios ha dado un consejo explícito a su pueblo. Nos ha dicho exactamente cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Y a menos que nosotros, como sus hijos, estemos dispuestos a seguir estrechamente su voluntad, es probable que nos caiga el castigo destinado para los infieles, que Dios nunca quiso que nosotros experimentásemos. Nosotros vivimos en días difíciles, vivimos en momentos de prueba. No hay duda de eso. Pero cada día la palabra inspirada nos indica que debemos ir creciendo hacia la patria celestial, creciendo hacia el patrón que Dios tiene para nosotros. Hace algunas semanas atrás tuve el privilegio de ir al colegio de Andrews en Michigan y pasamos por la ciudad de Chicago. Y pasamos ahí por el centro de Chicago, donde están esos tremendos rascacielos ahí en el centro de Chicago. Me acordé de una historia que leí hace muchos años, de un niño pequeño que iba caminando por el centro de Chicago con su padre. Iba de la mano con su papá, contento viendo todo el movimiento del tráfico, viendo los rascacielos, y de repente levantó la vista y miró hacia arriba, hacia uno de esos rascacielos, y le dice al papá: papá, ¿qué hacen esos niños trabajando arriba de ese edificio? Por supuesto eran hombres adultos, pero por la altura, por la distancia parecían niños. Y el papá se rió y le dice al niño: no hijo, no son niños, son hombres adultos, nada más que porque están tan altos parecen niños. Oh, dice el niño. Y luego comentó: y papá, y cuando ellos lleguen al cielo, ¿quedará algo de ellos? ¿Quedará algo de ellos? Qué linda la forma de pensar del niño, que mientras más arriba iban, menos quedaba de ellos. Y eso es lo que dice la Biblia, que mientras más cerca estamos de Cristo, menos hay de nosotros y más hay de Cristo en nosotros. Ustedes recuerden bien lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Noten bien. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, noten bien, seremos ¿qué cosa? Semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando Él aparece, nos daremos cuenta que somos semejantes a Él. Por ninguna virtud nuestra, sino por la comunión con Él, nos fuimos pareciendo cada día más a Él. Esa es la comunión con Dios. Esa es la preparación para su venida. De que cada día al caminar con Cristo, a convivir con Cristo, a leer su palabra, a comunicarnos en oración con Él, nos vamos pareciendo cada vez más a Él por la comunión con Él. Cada vez más como Él. Pero aquí hay una advertencia, hermanos. La hermana Elena G. de White, manuscrito número 3, página 311. Noten bien, las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. Noten bien esta pregunta. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman
y tiemblen ante Él. Dios lo permite para que los pecadores lo temamos y temblemos ante Él. Tengo un amigo, un hermano nuestro en Cristo que es médico, y un tiempo atrás me comentó que como médico en el hospital donde ellos trabajan tienen una sala de espera, de descanso para los médicos, y que de vez en cuando él iba allí y dice él, Carlos, cuando yo iba para allá, dice, la conversación de los médicos siempre era de cómo hacer más dinero, del carro último del año que compraron, o de las mujeres, y la conversación bien liviana, mundanal. Pero desde un tiempo para acá, me dijo, las cosas han cambiado. Desde un tiempo para acá, los médicos llegan ahí y entre ellos se comentan, ¿te diste cuenta de lo que pasó en Boston? ¿Te diste cuenta de lo que pasó en Connecticut? ¿Te diste cuenta de ese desastre natural que pasó? Ciertamente algo grande está por pasar. Dios viene pronto. Si gente del mundo que no aman al Señor, que no cargan una Biblia, que no van a la iglesia, si gente mundanal están viendo lo que está pasando en el mundo y están dándose cuenta que algo grande está por pasar, ¿cuánto más nosotros que nos pasamos aquí en la iglesia debiésemos estar dándonos cuenta que el Señor está a las puertas, que Dios viene pronto? Recordemos las palabras del himno 201 en nuestro himnario. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que pronto vuelve en luz. ¿Te hallas listo para encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe y con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz? Y triunfante decir, este es mi Dios. ¿Puedes tú encontrar al Señor? A veces pensamos, el Señor viene pronto. Cuando suceden las últimas señales, cuando venga la ley dominical, cuando caigan las 7 últimas plagas, cuando se manifieste el hombre del pecado, el cuerno pequeño, entonces yo tendré tiempo para alistarme, para encontrarme con el Señor. Pero cuando Cristo dijo, preparados, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor, no se refería a la venida del Señor en las nubes. Se refería a la muerte. Que si yo al salir de aquí en esta noche y al agarrar el freeway de regreso para mi hogar y me pegase un camión enorme y yo muriera, para mí iba a ser la venida del Señor. No sabemos el día y la hora. No sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo. No sabemos cuándo es el límite de nuestra vida. Hay que estar preparados. Hay que estar listos. Hay que estar apercibidos del tiempo que vivimos y que nuestra vida debe estar en orden con el Señor. Terminando, yo les cuento la experiencia mía. Cuando hace 6 años me encontré enfermo del páncreas, fui a dar al hospital, pasé 2 semanas en el hospital, grave, enfermo. Y el médico no estaba seguro si yo iba a sobrevivir. Ciertamente resultado de comer demasiadas cosas que no debiese haber comido. Todavía me acuerdo estando ahí acostado en la cama del hospital sin poder hacer nada, no me podía ni siquiera levantar de la cama, no tenía fuerza.
acostado ahí de espalda, mirando hacia el techo, orando al Señor que me preservase la vida. Y me acuerdo que sentía que la vida se me iba. Si alguno ha estado en lecho de muerte, entiende de que se puede sentir que la vida se te va. Que no tienes otra opción sino rogar al Señor que te extienda la vida. Y me acuerdo que pensé en ese momento, Señor, si tú me libras de esta cama, si me levantas de esta cama, si me restauras la salud, yo prometo, Señor, que te voy a ser fiel. Pero era una oración equivocada. Lo que debiese haber venido a mis labios era, Señor, no estoy listo para irme de este mundo. Lo que necesito es que me limpies mi corazón ahora mismo. Que restaures tu espíritu en mí. Que creas en mí un corazón limpio. Para que si viva un día o si viva 10 años, no importa. Que esté yo listo para irme. Señor, en su misericordia me levantó de esa cama. Me restauró la vida solamente por las razones que Él conoce. Pero lo que quisiera decirles es de que es solamente cuando uno está sin esperanza, sin ningún otro recurso, que uno comprende la brevedad del tiempo que tiene y lo frágil que es la vida. Debemos nosotros vivir todos los días como si fuera nuestro último día. Debiéramos nosotros vivir cada hora como si fuera la última hora. Y nosotros más como adventistas del séptimo día, que gozamos del mensaje final. Ese mensaje precioso de vida, de gracia y de la proximidad de la venida del Señor. Debiésemos nosotros hacer huella en el mundo con los que nos encontramos. De que por nuestra vida ellos vean que somos hijos de Dios. Concluyo en esta noche relatándoles la experiencia de una muchacha. Una joven que a los 12, 13 años de edad decidió aprender a tocar piano. Comenzó a tomar clases. Comenzó a prepararse para destacarse con el piano. Y por un año tomó clases, fue muy dedicada, muy comprometida y realmente hizo bien. Pudo tocar bastante bien y al final del año decidió dar un recital, un concierto, para dejar saber al pueblo donde ella vivía que ella ahora sí tocaba el piano. Mandó a poner anuncios en los postes de la ciudad del pueblo donde vivía. Su amigo le ayudó y puso carteles y anuncios ahí en los postes, nomás que cometió un error. Puso una pequeña mentira. Puso en los anuncios que ella había sido alumna del gran compositor Franz Liszt. Mintió para que más gente viniera. Faltando un día para el concierto, ella estaba preparándose por la tarde y alguien tocó en la puerta. Abrió la puerta, estaba su amigo ahí. ¿A que no sabes qué? ¿Qué? ¿A que no sabes qué? ¿Qué? El gran compositor Franz Liszt está aquí en el pueblo. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué si se presenta ahí en el concierto y se para en medio del concierto a decir, esta muchacha no es mi alumna? ¿Qué hago? Pues hizo lo único que podía hacer. Se fue al hotel donde él se estaba quedando, pidió permiso, tocó la puerta, el gran compositor Franz Liszt abrió la puerta y en ese momento cuando ella estaba frente a él se le fue la voz. Pero tenía que confesar. Y dijo, señor Liszt, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, pero yo lo conozco. Y quiero confesar que yo soy la muchacha que puso los anuncios. No te preocupes, muchacha, dijo el gran compositor. Cualquiera comete errores.
pasa aquí, tengo un piano. Pasa, siéntate y toca lo que vas a tocar mañana por la noche. Yo te voy a corregir tus errores y mañana por la noche tú podrás decir que eras mi alumna. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Porque día tras día vamos por el mundo diciendo que somos discípulos de Él y nuestra vida no compagina con nuestra profesión. Pero venimos al Maestro y decimos, Señor, perdóname. Y el Señor nos dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Pasa aquí a mi trono de gracia y yo te perdono y yo te limpio de toda maldad. Y tú puedes ser mi hijo, mi hija. Podemos estar en la presencia de Dios, preparados para su venida, porque Él viene pronto. Vamos a inclinar los rostros. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Al vivir en estos últimos días, cuando vemos que el mundo se acaba, permite que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas y que podamos comprometernos para estar listos para tu próxima venida. Te lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigue otro tema de gran importancia en 3 Saben en Latino. No se retire, no cambie el canal. Viene otro mensaje de la palabra de Dios y seguimos con la predicación del mensaje de salvación.